Buenas noches, mi nombre es Franklin Duan Naranjo Gaona, estudiante de Ingeniería Civil, y en esta noche vamos a dar una explicación de la microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Entonces, para iniciar vamos a explicar en qué consiste la microscopía electrónica de barrido. Entonces, iniciando, es un microscopio el cual puede producir imágenes de muy alta resolución para dejarnos así ver los, las diferentes capas de un electrón. Eh, en sí, como podemos observar en la imagen, es un equipo de muy alta calidad, el cual reproduce a muy altos grados de definición los materiales a los cuales se les aplica estos estudios, es decir, a nuestras muestras. Eh, Esa sería como la explicación de qué es el microscopio de barrido electrónico. Para continuar, pues, en la historia, durante los años de 1930 a 1937, el científico Max Cannon y Manfred von Ardent, que fue quien logró inventar este MEB, que es el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? ¿En qué consiste este microscopio? Como tal, consiste en analizar una muestra. Esta muestra posteriormente, hasta 1965, fue que salieron a la venta. Eh, como tal, o sea, estos fueron los inicios de la microscopía de barrido. Hoy en día, la microscopía electrónica se utiliza en campos que van desde biología en la ciencia, o podemos aplicarlos a el estudio de los terrenos, como lo son para saber qué tan firme es nuestro terreno donde vamos a construir nuestra cimentación. Entonces, pues ya como podemos observar, puede ser muy útil hacia nuestra carrera, que es la ingeniería civil, o por ende también puede ser a la medicina o a cualquier tipo de carrera. Nos permite estudiar muchos elementos o muestras para el bien común y el bien de la sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona el MEB. Entonces, como ya anteriormente había explicado, este permite estudiar muestras de tal manera que reciben una descripción de capas muy diminutas. Es decir, el MEB lo, lo que hace es estudiar todo tipo de elemento o de compuesto químico, el cual está sobre nuestra muestra, ¿sí? Es decir, el ejemplo más particular que tenemos es el oro. Como sabemos, que el oro tiene sobrepuesto una capa de carbono. Entonces, pues, esto lo podemos estudiar y obtener ¿por qué manera? Mediante nuestro MEB, que es nuestro microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Para saber de estas pequeñas capas. Entonces, después de saber que vamos a estudiar el oro, se barre la superficie con electrones acelerados. Es decir, se le da un tipo de aceleramiento a cada electrón, y esto nos permite definir qué elementos tenemos, ¿no? Para así tener una muy buena calidad y una muy buena descripción de nuestra muestra. Entonces,
Esta mide la cantidad de los electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones mediante imagen digital. Como les decía, pues es un muy buen instrumento que nos permite pues estudiar todo tipo de elemento o de muestra química que tengamos que analizar para el diario vivir de nosotros los profesionales. Para continuar, vamos a hablar un poco de la difracción de rayos X. Entonces, ¿qué es la difracción de rayos X? Entonces, es una herramienta que permite la determinación de geometrías tridimensionales de materiales cristalinos. Entonces, como pudimos observar en nuestra clase de química de materiales, los compuestos cristalinos pues, son muy complejos de analizar si no tenemos un elemento que nos permita analizar todos los átomos. Entonces, difracción de rayos X, como tal, lo que nos permite es estudiar o elaborar un espacio interatómico dentro de un cristal. Entonces, este método siempre se ha usado con fines de investigación científica y de desarrollo industrial. Entonces, hoy en día, esta técnica es muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque este, este método de estudiar los átomos se aplica en diversos sectores industriales. Entonces, así como también el MEB, que es nuestro, nuestro, nuestro microscopio electrónico de barrido. Entonces, asimismo, la difracción de rayos X se utiliza muy seguidamente como ya les dije, en el sector industrial. Eh, Entonces, esto más comúnmente lo podemos ver usándolo en la fabricación de cemento, de metalúrgica y en la industria farmacéutica. ¿Sí? Pues porque son como las partes donde más debemos saber qué tema o qué compuesto químico o cómo estudiar nuestras estructuras cristalinas o materiales cristalinos. Entonces, esto es lo que nos permite hacer la difracción de rayos X. Ahora vamos a mirar su funcionamiento. Entonces, eh, el funcionamiento es, pues, como de pronto se puede demostrar en este dibujo. Entonces, se lleva la muestra a la fuente de rayos X. Entonces, viajan a través de una estructura cristalina y esto lo que sucede es que son difractados por diversas capas atómicas o moleculares que están dentro del cristal. Entonces, cuando los rayos viajan, son difractados, ¿sí? Como ya les decía. Entonces, las diversas capas atómicas lo que hacen es que los rayos difractados sufren interferencias, entonces, constructivas o destructivas. Cuando son constructivas, se suman los efectos en dos ondas en fase, que son las que nos va a mostrar en esta gráfica, que es el detalle final, cuando ya termina de hacerse el proceso de difracción de rayos X. Entonces, esa es la manera en que funciona. Entonces, después de que la difracción o intensidad de los rayos X puede evaluar con precisión, y esto nos permite generar un patrón de difracción en forma gráfica. Entonces, esa es como la manera en que nosotros vamos a obtener un estudio de difracción de rayos X. Y esto, pues, como tal, nos permite generar gráficos geométricos muy similares a la distribución de estas redes atómicas o redes cristalinas.
Entonces, como ya sabemos bien, los átomos son muy complejos de estudiar, por ende, lo que podemos mirar acá son como la manera en que se van a unir estas redes cristalinas. Y esto nos permite pues analizar tipos de suelos, tipos de muchas muestras, muchos cementos o, como ya les dije anteriormente, en temas farmacéuticos para la medicina. Muchas gracias. Buenas noches.